Sí, Fabi. Bien, les preguntaba qué tipo de cónica era esta que está representada acá, ¿Cuál? que tiene esta Ah, ecuación. ¿Lo están viendo acá? Sí, una se ve. Una circunferencia. circunferencia. Una circunferencia, ¿sí? Circunferencia. Bien, esa cónica es una función, No. No. no es una función, ¿sí? Si yo quisiera convertirla en función, puedo convertirla de esta manera, en dos funciones, ¿sí? Yo puedo llegar a tomar la parte superior, esta semicircunferencia, y sí sería función, ¿no? Sí. Sí, ¿Les parábola. parece? No, no es parábola, sería semicircunferencia, porque esto no sigue, ¿sí? Fíjense que estaría, ¿cuál sería este Mm, valor claro. de x y este valor de x? ¿Qué valor sería? 1. Si es una circunferencia centrada, 1 serían y menos menos 1. 5 y 5. 1 y menos 1. Ah, sí, menos 5 y 5. Ah, porque ya Bien. estaba la ecuación. Es el ¿Sí? radio. Estaba acá la ecuación, entonces el radio era centrada, el radio es 5, entonces sería menos 5 y 5. ¿Cuál sería el dominio de esta función? De De menos menos 5 a 5 a 5. menos 5 a 5. 5. De menos 5 a 5. Ven que no es una parábola, ¿sí? Cuidado con eso. Tendríamos una función que está desde menos 5 a 5, yo la represento y yo podría decir, bueno, esa cónica, en realidad, está compuesta de dos funciones. Yo podría llegar a tomarla como una función f de x, en donde si estoy tomando la parte superior, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo acá, ¿qué hice para llegar a esta expresión de f de x? ¿Qué les parece? Lo escribí abajo, pero ¿qué hice? Despejaste la X. Pasaste la X para aquel lado. Perfecto, despejé, puse y en función de x, ¿sí? Quise llevarlas a una forma implícita, ¿sí? En donde esté despejada y en función de x. Entonces despejamos la y y llegamos a que al despejarla, recuerden, bueno, está valor absoluto y yo tomé de las dos raíces, si tomo la parte positiva, me va a quedar la parte superior, ¿sí? de esa circunferencia. Si yo le pongo el menos aquí adelante, pues tenemos valor absoluto, bueno, eso se los dejo a ustedes, que la despejen y lo vean bien, tengo esta parte de la circunferencia, ¿sí? La parte inferior. Se me convirtieron en dos funciones implícitas. Entonces yo si quisiera derivar esa función, perdón, esta expresión de esta ecuación, y tendría que llevarla a esta forma, a la g de x, a la f de x, y derivar cada una de ellas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero hay veces, si yo tengo esta ecuación ahora que se llama cardioide, ¿sí? ¿Por qué les parece que tiene este nombre? Después lo pueden buscar por la Algo de forma, ¿sí? cardiólogo, seguro. Claro, por la forma que tiene, ¿sí? Por eso está ese nombre. Hay muchas curvas interesantes que pueden buscar, distintas. Fíjense que acá, ¿dónde tengo la variable y la tengo acá, la tengo acá, ¿sí? A su vez esto está elevado al cuadrado. Me es sencillo despejar y digo, a ver, y igual, ¿y cuántas funciones me pueden quedar para que sea función? ¿Es tan fácil despejar y en función de x? No. No. No es tan sencillo, ¿sí? Tendría que, bueno, ir viendo con qué partes me quedo para que realmente esos tramos me queden funciones presentadas, ¿sí? Entonces, no es muy sencillo. Entonces, si nosotros tenemos una función en donde tenemos las dos variables, como en este caso, como en eso, podemos pensar que es una función, Se vamos a corta una f demasiado, profe. porque es algo distinto. F grande que depende. Ahí se te cortó, Fabi. Sí, Ah, estabas que tengo una esperando. F grande, estaba Ah. esperando hasta que me Sí, salga sí, el sí, está cartelito. Tengo bien. una F grande que depende de x de y igualada a cero, porque fíjense cómo puedo llegar con esta expresión a tener algo de este tipo, que esté igualado a cero. ¿Cómo puedo hacer? Tengo un igual acá, ¿sí? Puedo pasar todo al mismo lado de la igualdad y me queda igualado a cero, ¿sí? Entonces, si yo puedo expresarla de esta forma, la ecuación, que depende de estas dos variables x e y, vamos a decir que es una función que está definida de forma implícita, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para derivar? Lo que se va haciendo es decir, vamos a tomar ahora sí, tengo una circunferencia de radio unitario, la que tengo acá, ¿sí? Escrita de esta manera, y lo que me piden hallar es la derivada de y respecto de x, lo que quiero encontrar en definitiva es el y', pero en este caso, cuando estamos hablando de funciones implícitas,
queda mucho más claro decir qué variable estoy derivando de qué otra, ¿sí? Porque en este caso me está quedando bien claro cuál es la variable dependiente, ¿sí? Esto es importante en este tema de implícitas. Esta es la variable dependiente, y en este caso x es la variable independiente, ¿sí? Cuando tengo x e y, generalmente uno adopta esta situación, ¿no? Que y es la variable dependiente y x es la independiente. Si tuviera dos variables distintas, es más difícil darme cuenta cuál es la que me están pidiendo, ¿sí? Con y' nada más. Entonces es importante que me indiquen con esta notación qué variable estoy derivando con respecto a qué otra, ¿sí? Y de ahí decido quién es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces lo que se hace, yo se lo voy a hacer de otra manera, esto está sacado de los apuntes teóricos. Si yo ya tengo esta consideración, y yo ahora voy a hacer algo más acá, si yo ya tengo esta consideración, lo que hago es decir, bueno, si es la variable dependiente, esto lo llamo y', y si yo tuviera un x', sería la derivada de x respecto de x ante esta situación. ¿Y esto cuánto valdría? 1. ¿Sí? Entonces, para derivar esta expresión, lo que hago es ir tomando. Yo lo voy a hacer de otra forma. Vamos a tomar x² más y² igual a 1. Considero lo que es regla de la cadena hasta ahora, ¿sí? Y en principio voy a tomar como que las dos son funciones compuestas para empezar. Y después voy a tomar una decisión, ¿sí? Entonces voy derivando miembro a miembro. Acá no está igualada a 0, pero no importa. Yo voy a derivar de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, la derivada de x², ¿a qué es igual? 2x. 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 Cuando derivo en forma implícita, yo ahora les voy a aconsejar poner x' porque les voy a contar algo más ahora y vamos a ver por qué pongo este x', ¿sí? Más la derivada de y², ¿a qué sería igual? 2y. 2y, pero recuerden que y depende de x, entonces ¿qué me faltaría acá para tener en cuenta regla de la cadena? X'. Y, Sí, X, y prima. y', ¿sí? ¿Y la derivada de 1 cuánto vale? 0. 0. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Se va haciendo de esa forma. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa con... ¿por qué yo puse el x' ahí? Yo estoy con esta situación. En la situación 1, en donde hice esta consideración, ¿sí? Que la variable dependiente era y la variable independiente era x. Entonces, ante esta situación, ¿cuánto vale este x'? Dijimos recién. 1. Vale 1, ¿sí? Entonces, como esto vale 1, con esa situación yo esto lo podría, me quedaría escrito, perdón, 2x más 2y por y' igual a 0. ¿Qué me pedían encontrar? Ya llegué al ejercicio final. ¿Qué me pedían encontrar? Hallar esto, la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y esa es esta expresión. Entonces, ¿qué me faltaría hacer para encontrar lo que me pidieron? Ahora. Despejar esa expresión. Ahora despejar esto, ¿sí? Que esto me quede, lograr tener y' igual, y para eso voy pasando de términos. Este 2x lo paso para el otro lado restando, y finalmente el 2y, que está multiplicando al y', lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué logré tener acá? Lo que me pidieron, lo escribo de esta forma, ¿sí? Derivada de y respecto de x. Es conveniente expresarlo de esa manera. Entonces, yo ahí tengo... Ups. Yo llegué a la expresión, ¿sí? Con esa situación 1. ¿Me sigue? Que está Sí, hecho lo Javi. mismo, ¿sí? Está hecho lo mismo, esto está en los apuntes teóricos, simplemente que la notación que está utilizando ya me está indicando con respecto a qué variable estoy derivando, ¿sí? Yo se los estoy mostrando de esta manera porque en la práctica va a ser mucho más sencilla cuando Sí, más tengamos sencilla expresiones de... mucho más complejas. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo podría llegar a tener, me voy a basar acá, podría llegar a tener una situación distinta, en la cual lo que me estén pidiendo sea la derivada de x respecto de y. Me podrían llegar a pedir esto, ¿sí? ¿En qué casos me podrían llegar a pedir esto? A ver si se dan cuenta, si no lo vemos ahora después. A esto lo voy a llamar x', ¿sí? Tengo una g que está, una y, perdón, que está en función de y, ¿sí?
Entonces, si yo llamo x', esto ya no es 1, ¿no? Con esta situación, lo que me están diciendo es que x es la variable dependiente y que y sería la variable independiente. ¿Sí? Porque ya me están indicando derivo la variable x respecto de la variable y. Y si yo estoy considerando el y', en esta situación, cuidado, en esta situación sería derivar y respecto de y. ¿Y eso cuánto me estaría dando en esta situación? 1. 1. ¿Sí? Entonces, porque en la práctica vamos a pedir las dos cosas. Entonces, ¿para qué me sirve esto que yo hice primero? Fíjense de acá. No me tengo que preocupar en la otra anotación, directamente siempre voy a poner o x' o y', y después decido. Si estoy en la situación 1, como hicimos recién, x' es la que vale 1. Entonces despejo y llego a la expresión, ¿sí? Si la que vale 1 ahora es el y', estoy en la situación 2. Entonces vamos a decir, como y' vale 1, esta ecuación, ¿cómo me va a quedar que yo derive? Me va a quedar 2x por x', porque x' ya no es 1, sino que es la derivada de x respecto de y, más 2y, y ahora sí, y' valía 1, igual a 0. ¿Quién es la que tengo que despejar ahora, que es la que me piden resolver? X'. X'. La x'. X'. Entonces lo que hago es despejar x', ¿sí? Pasamos el menos 2y para el otro lado y después el 2x dividiendo. Y en definitiva lo que yo llegué es a la derivada de x respecto de y. ¿Sí? Esto es lo que me ayuda a esta notación. Pero llegué teniendo en cuenta esa otra situación. Por eso es importante esta notación, ¿sí? Tener después finalmente. Yo acá, bueno, lo único que me faltó fue simplificar, ¿no? Yo acá podría simplificar y esto me quedaría menos x sobre y. Acá podría simplificar y esto que me quedó igual. Hay a menos y sobre x. ¿Qué relación ven entre estas dos cosas? Lo que yo llegué acá. A menos x sobre y, esta era la derivada de y respecto de x. ¿Inversas? ¿Cómo? ¿Son inversas? Son recíprocas sería. ¿Qué son las que son inversas? ¿Sí? Porque vos Cuando cambias fíjate la que, variable. claro, entonces Eh. fíjate que en realidad las expresiones son recíprocas, porque me quedó x en el numerador acá y en la otra expresión me quedó x en el denominador. Entonces eso es recíproco, ¿te acordás? Porque tengo uno sobre, ¿sí? Y, Javi, sí. antes que pases, hay una consulta. Hola. Sí, no, pensé que, sí, pensé que me lo ibas a decir ahora la consulta. No, que Y lo de inversa es esto que decías acá, ¿no? Que x es una g de y en definitiva, ¿no? Si yo tengo que y era una f de x, ¿se acuerda que existía la función inversa? Es esta, ¿sí? Entonces, en definitiva, a lo que yo llegué, fíjense acá, es a un concepto que está dado después de otra manera, quería que lo viéramos a través de un ejercicio, que la derivada de y respecto de x es igual a la recíproca de la derivada de la inversa. ¿Sí? Quería llegar a esto, ahora lo vamos a ver de otra manera. ahí Sí, Estela. Magdiel dice, profe, siempre del lado derecho queda ese negativo. Ese negativo surge de la expresión, porque había un más 2i. Acá estaba, tenía un más adelante, al no tener nada tiene un más, entonces pasó restando el 2x. Es según la expresión, ¿sí? No es Vos que tenés que siempre va un despejar. negativo, claro. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora. Profe, Bien, sí. el de x sobre dy puede ir tanto del lado izquierdo como del lado derecho o siempre, porque ahí lo ponen en distintos lados. El, No, yo no. lo puse acá como un final. Si yo fui haciendo igual, querés en lugar de ponerlo acá, es lo mismo, digamos. Vos podés, Bien, para anotarlo. sí, Que me quedó lo como podemos. por acá, digo, bueno, yo, si vos querés, claro, exactamente, vos en un resumen acá podés decir, ¿viste? Uno dice, bueno, llegué a esta expresión igual, y llegué a esta, digo, bueno, lo podés escribir así si querés. En lugar de ponerle acá al igual como puse, podés volver a escribir derivada de x respecto de y,
es igual a menos y sobre x. Y ahí llegué a la expresión que buscaba. ¿Sí? Ah, bien. Gracias. Son distintas notaciones, ¿está? Bueno, pero lo que vimos es que sucede esto. Bueno, y esto es un tema más importante que sigue después, como la derivada de una función inversa, ¿sí? Yo acá le di una vuelta a este, por ahí lo estoy buscando, lo busqué también de otra manera, justamente que surja y nos demos cuenta de esta situación a través de encontrar derivadas de funciones implícitas, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá les puse también un ejemplo un poquito más complejo, que lo saqué del Larson, ¿sí? En donde tenemos una función, miren que aparece, ¿quién aparece acá? Aparece otro personaje, Estamos con para las que lo vean fotos más antiguas, adelante, estamos con las melenas, las melenas. todas las melenas, y fíjense que acá aparece, bueno, tiene algo que ver con el que vimos la vez pasada, pero se los dije acá porque me parece interesante para que vayan apareciendo. Vamos a volver con él cuando veamos integrales, ¿sí? Hay una regla en integrales que lleva su nombre. Bien, simplemente acá que también es una gráfica dada de una curva dada de forma implícita, ven que está acá, tiene esta expresión, en donde también es muy complejo despejar una variable en función de la otra, ¿sí? Y esta se llama curva kappa, todas tienen nombres, ya que tienen nombres. Entonces acá lo que me piden es encontrar la recta tangente de una gráfica. Parece complicada, pero en definitiva lo que hay que hacer es hacer la derivación, lo que me están pidiendo, que es en definitiva la recta tangente a esa gráfica, fíjense que no dice función, a esa gráfica, en un punto de coordenadas que son estas, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Este punto tiene el mismo valor de abscisa que el mismo valor de ordenada. ¿Sí? Entonces lo que me están pidiendo es cuál es la ecuación de esta recta tangente. Entonces podemos aplicar lo mismo que yo les expliqué en la clase pasada, ¿sí? Conozco un punto de la recta que tiene estas coordenadas. ¿Y qué necesito para encontrar la ecuación de esta recta? ¿Qué me falta? Va a tener esta ecuación, ¿no? Yo ya conozco un punto de la recta, entonces ¿qué podríamos hacer? Y menos y sub 0. ¿Y qué me faltaría? ¿La pendiente? La pendiente. ¿Y cómo le encuentro la pendiente de esa recta que es tangente a la gráfica en este punto? ¿Quién me Hace daba? raíz de 2 sobre 2 menos 0 porque creo que sería así o no. ¿Cómo sería la pendiente de esta recta? Si es la recta tangente a la gráfica en este punto. ¿Qué tendría La que derivada de la encontrar? función. La derivada de la función en este punto. ¿Sí? O sea que por más que es compleja y dada en forma implícita, vamos a hacer un esquema. Para yo poder encontrar estos dos puntos los tengo, ¿no? ¿Cuáles serían las coordenadas? Este sería el x sub 0 y este sería el y sub 0, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, el x sub 0 y el y sub 0 también, raíz de 2 sobre 2. Y el valor de m va a ser justamente la derivada de la función evaluada en ese punto x, en este punto. ¿Sí? Yo lo que necesitaría es, en definitiva, para encontrar la pendiente, calcular la derivada en raíz de 2 sobre 2. Cuidado que es el valor del x sub 0 este. Como justo los dos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que está hecho acá? Yo ahora no lo veo, después se los paso esto. Se hace la derivada, pero como es una función dada de forma implícita, y bueno, tengo que aplicar la derivada de forma implícita. ¿Sí? Entonces todo lo que está hecho acá es hallar la derivada de manera implícita. ¿Sí? Derivo de un lado de la igualdad, acá está igualada a 0, no es necesario que lo igualen a 0. Ven que acá está pasado este y cuadrado, que está de este lado de la igualdad, está pasado para aquel lado, en este ejercicio, lo pueden hacer, pasarlo o no. Acá está con esta notación, que acá en lugar de poner esto, ustedes pueden ir poniendo y' directamente para no confundirse, porque parece más complejo el ejercicio. Y después lo que hay que hacer es despejar y', ¿sí? Despejar y'. ¿Y qué pasa acá? Yo tengo una expresión, como no es, yo no puedo encontrar la derivada en esto. ¿Por qué? Porque es una función. En definitiva, lo que tengo que hacer es, yo tengo una que depende A ver, Fabi, se te de corta. estas dos variables. Espera un ¿Sí? cachito. A ver. Entonces después lo que tengo que hacer, Ahí. A ver, lo que espérate un tendríamos que hacer acá Ahí. es reemplazar
y calcular la función derivada, y en donde aparezca x poner el valor de x sub 0, y donde aparezca y poner el valor de y sub 0. ¿Sí? No les vamos a pedir algo tan complejo, simplemente me pareció interesante ponerles una aplicación así, que lo Sí. vean acá a través de un gráfico, que es lo que estamos pidiendo resolver, ¿sí? Para integrar conceptos en definitiva. Entonces, una vez que encontramos eso, llegamos a un número, miren que no es tan complicado, a pesar de que eran valores tan extraños, y ese número es la pendiente que estamos buscando, ¿sí? Entonces acá tenemos la ecuación de la recta, este valor era el y sub 0, este valor era el x sub 0, y ahí aplicamos la ecuación que yo les había dicho antes, ¿sí? Conocida la pendiente y un punto de la recta. Lo importante es saber el concepto. Si me piden recta tangente a la gráfica, asociar la pendiente con el concepto de derivada en un punto. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos mareado mucho, pero bueno, era como un ejemplo para mostrárselos así en general, para cerrar el tema de implícita. ¿Alguna duda? A ver, en el chat no había. Solamente lo debemos hacer la forma implícita con y prima igual a dy sobre dx, o también tenemos que aplicar x prima igual a dx sobre dy. Bien, Las dos yo acá formas te que dijimos muestro anterior. En la la práctica, acá te muestro en la práctica, tienen para aplicarlo de las dos maneras. sí, Sí, a ver, si no, depende la ejercitación. A ver, ¿dónde estamos acá? Acá está lo de la inversa, ¿no? La demostración esta que yo les dije a las que habíamos llegado, esto es una forma de aplicar, pero un pasito antes tiene que estar lo de implícita, sí. acá. Acá te está pidiendo calcular esto, ¿sí? Pero hay veces que vamos a pedir calcular, acá yo les voy a pedir que calculen, mira, en esta práctica no quedó Estela, en este ustedes calculen también derivada de ¿No x está más respecto de y. arriba? No, Bueno, no sé por qué lo agrego, sacamos. Bueno, no, agregamos algún ejercicio. hago un trabajo, le voy a poner TP3 complementario implícita Sí, y se lo subo. bien. Siempre lo pedíamos, se ve que hicimos algún cambio en el práctico, sí, Sí, pero siempre te lo vamos, no sé, Catherine, no sé quién era la que preguntaba, te lo vamos a indicar. Por ejemplo, acá te decía calcular qué cosa, ¿sí? Y si el enunciado dice derivar de manera implícita, y bueno, ahí tenés que hacer los dos, si no te aclaran. Ah, ¿Sí? bien. Porque en este Perfecto. caso tenemos variables x e y, pero yo te podría llegar a poner, por ejemplo, s cuadrado más 2t igual, voy a poner algo sencillo, a 5. ¿Y ahí quién es para vos la variable dependiente o la independiente? Pendiente la S. Claro, y para y otro no capaz lo que me dice sé, que es la claro. t. ¿Sí? Es Ah, como que claro. cuando uno ve y ve x, y uno ya dice, ¿no? Toma partido, esta es la independiente y esta es la dependiente. Esta depende de esta. Ah, no, pero yo digo, no, yo soy inversa. Hago la revolución y para mí son al revés, ¿sí? Entonces, en este caso uno como lo da ya por sentado, pero en estas situaciones, y bueno, conviene que hagamos las dos, derivada de s respecto de t, y también hacer la derivada de t respecto de s. Pero siempre en los enunciados, ahora Estela va a armar unos ejercicios, entonces siempre en los enunciados les vamos a aclarar, ¿sí? Y bueno, y siempre poner, ¿no? ¿Qué me está diciendo este? ¿S qué variable sería en esta situación? La S sería la variable dependiente. Dependiente en esta situación. Y t sería la independiente, ¿sí? Y en Mm, esta otra situación sería La t la T, la variable. dependiente. Perfecto. ¿Se entendió bien eso? Eso es importante Sí. que se entienda. Ahora vamos. Bien. Y esta es la independiente. Uno tiene que plantearlo así, de esta manera, bien clarito como planteé, y elijo después en cuál de las dos situaciones estoy. Pero siempre se va a cumplir eso, ¿no? Lo que aparece acá, que en estos casos, ahora yo voy a ver a este tema, este para el 16 lo voy a explicar. Tenemos que ver, se demuestra esto, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener funciones que no sabemos, ¿sí? Como el arco seno. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? No tenemos por tabla, todavía no lo vimos, ¿no? Ustedes pueden, todos de ahora en más van a la tabla, ¿sí? Aunque no se los hayamos dado, van a la tabla y van a encontrar las reglas, ¿no? Pero la arcoseno es mucho más difícil acordarse. Uno se acuerda más de la del seno, ¿no? Que del arcoseno. ¿Alguno sabe la regla para el arcoseno? Yo me voy a ir acá a función inversa ya. No. ¿Alguno sabe igual a cuál es la regla para el arcoseno?
No es tan el fácil, pero del arcoseno, seno, ¿saben? coseno. Perfecto. Hola, Fabi. Del Ah, seno no, es el El seno, coseno. perfecto. Entonces, yo sé cuál es la del seno, ¿sí? no, se te había cortado. Ahí está, está. ¿Sí? Mucho más sencillo, ¿cuál es la derivada del seno? Es el arco seno de x, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la inversa de esa función? ¿Qué significa arco seno? Es el Coseno a la ángulo, es menos decir, si 1. yo parto. Claro, pero ¿qué es seno a la -1? Cuidado ahí con la notación de las calculadoras, porque no es la inversa. Perdón, es la inversa, no es la recíproca, ¿sí? No está elevado a la -1. Entonces, si yo voy de acá para allá y aplico una función seno, ¿sí? Si yo aplico acá seno de un ángulo, cuando voy con lo contrario, aplico el arco seno. Es decir, si yo tengo un ángulo y me dice que para pi, ¿cuánto vale el seno de pi? 2. El seno de pi, De pi. de pi, 0. seno de pi vale 0, ¿sí? Yo, bueno, primero voy a tener que decir, ¿no?, que estoy trabajando entre menos pi y pi, por ejemplo, porque acá tengo que limitarlo un poquito, ¿sí? Si no, no es función, ahora lo vamos a ver. El arco seno sería, bueno, ¿qué ángulo? Lo que me estoy preguntando con el arco seno de algo, ¿sí? De algo, es, ¿qué ángulo tiene un seno que vale 0? ¿Sí? Es lo inverso, como bien dijeron, a la -1. ¿Por qué dijiste a la -1? ¿Porque lo viste en la calculadora o porque te lo acordabas, digamos? Es lo inverso, ¿sí? Son No, el funciones otro día vi un inversas. video de alguien que lo explicaba y bueno, lo ponía así, no sé. Ah, bueno, ¿y qué explicaba para la función? ¿Cómo graficarla? No, estaba explicando algo sobre vectores. Ah, bien. Porque a veces si lo vas a ver escrito de esta manera en la calculadora, lo ven así, ¿sí? Pero esa notación significa inverso, no que es 1 sobre, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero despejar y encontrar la inversa, voy a decir, bueno, que x es el seno de y. Eso estoy diciendo al hallar la inversa, ¿sí? Si y es el arcoseno de x, es porque x es el seno de y. ¿Se entiende? Estoy encontrando qué ángulo tiene un seno que vale tanto, ¿sí? Y acá estoy encontrando, ven, este es el ángulo, este es el valor del ángulo. Esto es un valor que sería ángulos, pero en radianes, ¿no? Está dado para poder representarlo. Entonces su función inversa es x igual al seno de y. Entonces, si yo de esta función, que sí, me piden hallar la inversa, me piden hallar el y', y yo no tengo idea cuál es la del arcoseno, y lo que hago es, tomo la inversa, ¿sí? Y hago, en este caso acá lo que proponen, después van a ver en los apuntes teóricos, aplica la propiedad que yo les dije recién, pero para que vean que llegamos de la misma manera. Lo que se propone acá es derivar de forma implícita esto, ¿sí? Entonces ven que estamos derivando. De un lado de la igualdad, estoy haciendo la derivada del seno de y respecto de x. Y como del otro lado tenemos x, estoy derivando de x respecto de x. ¿Se entiende lo que se está haciendo ahí? Sí, Estoy derivando seno de y igual a x. Entonces derivo respecto de x. ¿Está bien? Entonces acá me queda la derivada del seno es el coseno. Esto sí lo sé hacer. Pero acá, como esto es una función de forma implícita, este sería el y'. Es una función compuesta, porque tengo coseno de y, no coseno de, perdón, seno de y, no seno de x. ¿Se entiende? Y del otro lado de la igualdad esto me queda 1. Después, cuando de acá se despeja, me va a quedar derivada de y respecto de x, el coseno pasa para el otro lado dividiendo y llegué a esto. Pero fíjense que acá lo que yo llegué no la tengo en función de x, ¿no? A la derivada. Yo la quiero tener en función de x. ¿La tienen en función de x la derivada? Quedó en función de y, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos acá, y me pareció apropiado poner esto, porque por ahí en el apunte teórico está como medio resumido toda esta explicación, ahora cuando lo veamos van a entender por qué. Si yo tengo la función inversa, va a tener sentido, ¿no?,
en algún intervalo para que sea función, ¿no? Porque ustedes saben, eso no lo hablamos antes, de inversa, que la función seno no es una función inyectiva, ¿no? Entonces yo voy a tener que restringir el dominio para encontrar la inversa. Y en este caso lo que se está tomando es un dominio para la función seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Considero esa situación. Pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Por qué? Porque la función va a ser continua, no voy a tener problema y la voy a poder derivar. Entonces lo que hacemos después es, si yo estoy en esa situación, puedo escribir basándome. Me callé un ratito y se escucha porque veía que Sí, estaba inestable, sí. coseno de i más seno de i igual a 1, ¿sí? Yo puedo despejar, fíjense que esta relación pitagórica trigonométrica la usamos mucho, yo puedo despejar, y como el coseno es positivo en ese intervalo en que yo estoy considerando, entonces tomo una de las raíces, ¿sí? Puedo despejar, me va a quedar 1 menos seno cuadrado de i, ¿sí? De acá lo despejo, me va a quedar que el seno cuadrado de i es igual a 1 menos, perdón, que el coseno cuadrado de i es igual a 1 menos el seno cuadrado de i, entonces coseno de i me quedaría en principio más o menos la raíz cuadrada, ¿no? Pero como sé que el coseno es positivo en ese intervalo, entonces tomo una de las raíces, ¿sí? Porque estoy tomando en ese intervalo. Entonces, en lugar después, como sabíamos originalmente que x era el seno de i, entonces acá, en lugar de escribir seno cuadrado de i, vamos a escribir el seno cuadrado de i va a ser igual a x al cuadrado. Entonces lo reemplazo por x cuadrado, ¿sí? Cuando vuelvo a la expresión original acá, voy a escribirlo acá, en lugar de poner coseno de i voy a escribir la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y ahí finalmente llegué a encontrar la derivada de i respecto de x y quedándome en función de x. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esta parte. Tengo que trabajar, vieron que son varias cosas a tener en cuenta. No hay consulta, Fabi. Sí, Bien, yo se me perdí quedaron. un poco. Bueno, acá vamos a volver a verlo acá. Fíjense que lo vamos a ver de otra manera. Igual. Bueno, acá lo vamos a ver de otra manera. Fíjense acá, ¿qué me dice para volver a los apuntes teóricos? Los que van siguiendo los apuntes teóricos lo van a ver en este apartado, con este teorema, ¿sí? Una derivada de la función inversa. Me pide que la función sea derivable en un intervalo, ¿sí? Por eso yo esa función la tuve que acotar para que fuera derivable y que la derivada no se haga cero en ese intervalo. Entonces voy a llegar a esta conclusión. Acá está escrito de otra manera, pero bueno, voy a llegar a esto, ¿no? Lo que voy a obtener es que la derivada de una función es la recíproca de la derivada de la inversa, ¿sí? O la derivada de la inversa es la recíproca de la derivada de la función. Acá está la demostración, ¿sí? Simplemente lo que hace es tomar, como son una función y su inversa, lo que hace es componerlas y saber que me va a dar x, entonces las deriva de manera implícita para demostrarlo. Esto no voy a detenerme más para que no se confundan, ¿sí? Entonces, voy a volver a hacer el ejercicio considerando esto por ahí, de otra manera. A ver, se los voy a explicar tal cual está, a ver si yo acá tengo el apunte teórico, si no se los voy explicando acá. A mí me están pidiendo, lo voy a desarrollar yo acá sola, arco seno de x, ¿sí? Y me piden hallar la derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Me están pidiendo ver cuánto vale esto. Y no lo conozco. Entonces lo que hago yo es tomar, digo, no, busco la inversa. En este caso, tengo que acotar en dónde está. Nosotros no se lo estamos pidiendo en la práctica. Si yo quise ser rigurosa porque voy a poder calcular la inversa, eso tienen que tener en cuenta solo donde la función es inyectiva. Entonces tendría que restringir el dominio. ¿Sí? Restrinjo el dominio para poder hallar la inversa. Tomo un dominio que esté, en este caso tomé desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Sí? En ese dominio yo puedo encontrar la inversa. En ese dominio restringido voy a encontrar la inversa en donde x es igual al seno de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Es otra forma de hacerlo. A ver, yo lo que puedo hacer acá es decir, bueno, me baso
en lo que vimos recién, que sé que la derivada de una función es la recíproca de la inversa, entonces lo que hago es calcular esto, ¿sí? Entonces voy a hacer la derivada de x respecto de y. Si acá estoy calculando la derivada de x respecto de y, ¿sí? ¿A qué es igual la derivada del seno de y? ¿A X? La derivada del Y de seno de lado, y, la cuidado. derivada. Ah, el coseno. Coseno de i. Coseno de y, coseno de y. ¿Me falta poner algo más? 1, ¿no sería? No. Bien, ¿por qué es 1? Está bien. ¿Por qué es 1? Porque al tomar yo esta situación, esta es la variable dependiente ahora, ¿no? Y es la variable independiente. Ya me están diciendo, yo estoy diciendo acá ya qué derivada voy a hallar. Entonces, no tiene sentido, si yo pongo y', esto va a ser 1. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Lo estoy explicando de una forma un poquito más sencilla. A ver, uso esta relación. Profe, ¿podría volver a repetirlo, porfa? Parte. Acá derivo. Sí, me perdí A ver, ahí arriba. bien. Yo calculo la inversa. Entonces utilizo esta propiedad que ya la vimos, ¿no? La derivada de una función es igual a la recíproca de la inversa. Entonces, en lugar de encontrar la derivada de y respecto de x, porque no la conozco, ¿sí? Fíjense que acá tengo que ver ya por tabla, tengo que ir a la tabla para buscarla, hago la recíproca de la inversa. Entonces después, cuando yo llegue a este resultado, que llegue acá, lo voy a reemplazar acá. ¿Hasta ahí vamos? Creo que sí. Bien. Lo que cuesta un poquito es ver esto, me parece también, ¿no? ¿Cuál es la inversa? Ahora vamos a practicar con otra. ¿Sí? Avi, ya van a Sí. ser las 4, te aviso por las. Bueno. Son y 58. Uy, nos quedó varias cosas. Bueno. ¿Hasta qué hora Entonces tenemos me hoy, queda. profe? Hasta ¿Cómo? las 16. Ah, bueno, gracias. Entonces me queda coseno de y por y'. Hasta acá sí me siguen, porque yo estoy derivando la variable x respecto de y, en donde considero que x es la variable dependiente, ¿sí? E y es la variable independiente. ¿Está bien? Por eso el y' me queda 1 acá. Entonces llegué acá a la derivada de x respecto de y es coseno de y. ¿Sí? Entonces ahora reemplazo eso en esta situación y voy a decir, bueno, para mí la derivada de y respecto de x, que no la hallé, lo que sí hallé fue esto, ¿sí? Entonces me va a quedar 1 sobre, y acá escribo lo que encontré, coseno de y. Lo voy a poner con el colorcito que, si acá pongo lo que encontré, esto. ¿Está bien? Pero yo no quiero tener esta derivada en función de la variable y, la quiero tener en función de la variable x. Yo quiero que esto me quede algo que dependa de x, no de y. Entonces uso la identidad trigonométrica. Digo, no, si yo tengo que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1, despejo coseno de y, que es lo que quiero representar, ¿no? Entonces coseno cuadrado de y paso Ah, ahora entiendo. el seno cuadrado restando, bien, ¿sí? Como y